Saludos amigos de 7 segundos. Hoy tengo el honor y el placer de tener a un invitado súper especial que ha tenido un crecimiento importante en las redes sociales. Y en 7 segundos nos encontramos con According to Manny. Bienvenido, Manny. ¿Qué lo que, papá? Todo bien, todo bien. Un placer tenerte por aquí, Manny. El placer es mío que ustedes saquen tiempo para darme un poco de espacio aquí. Manny, ¿de dónde viene Manny? ¿Quién es Manny? According to Manny. No, Manny es un individuo que tiene una opinión y simplemente trato de compartir algún mensaje de valor en mis redes sociales. Eh, Anteriormente simplemente he sido una persona que siempre está detrás de cámara creando contenido para otras personas, tanto en el ámbito de cultura como en el ámbito del día a día de personas que quieren algún tipo de emprendimiento. En el pasado he hecho varios tipos de trabajo y agradeciendo todas las oportunidades que he tenido, recientemente me involucré en la creación de Reels en mi canal, básicamente por el reto de uno de mis clientes que en el momento de yo brindar asesoría, soporte a las personas que hacen esto, trabajando la marca personal de uno, se me informó que si yo solamente tenía 374 seguidores, yo no estaba en ninguna posición de aconsejar a nadie de nada. Mi respuesta a eso fue que yo no buscaba ese tipo de atención, porque normalmente el que está detrás de una cámara, tú sabes que simplemente se enfoca en su trabajo en el día a Exacto. día. Y mi trabajo siempre fue ayudar al otro a impulsar su marca. Aprovechando esa circunstancia que tuve con ese cliente, me di cuenta que en cierta forma tenía la razón y si yo quería demostrarme a mí mismo que yo estaba en el camino correcto, debí de intentarlo. Claro. Originalmente había comenzado con parodias que ya estaban en redes sociales, como el movimiento Drizzle Drizzle y atacando. Después me di cuenta que ese no era yo y que yo no quería de verdad dejar como que esa marca. No los removí porque ya estaban ahí. Y simplemente, si tú te das cuenta, la mayoría de mi contenido es caminando. Entonces yo normalmente cojo un pensamiento y cuando voy a mis trabajos, a mis día a día con mis colaboradores y clientes, en lo que yo llego de un punto A punto B, desarrollo una idea y la empezaba a publicar. De repente tuve uno que decía de que ese pana que tú tienes, que tú le das una solución, cada vez que tiene un problema y él te pone un pero, y 5 soluciones después todavía él tiene un problema, dale banda a ese pana. Y ese empezó con 500,000 views. Y yo dije, oh, Oh, pues pero bien. mira esto. Sin embargo, como te dije, no era algo que ni siquiera estaba pautado y hacerlo me ha permitido poder profundizar un poco más sobre el contenido y cómo mejorarlo para muchas de las personas que buscan esa asesoría. Y ya el canal hoy en día simplemente va un poco más rápido de lo que yo estaba esperando. Y me ha puesto a pensar que todo lo que yo comparto debe de traer algún tipo de valor fuera de la sensacionalismo y fuera de la farándula, en donde yo simplemente trato de aportar algo. Y muchas personas que se conectan conmigo hoy en día me han permitido seguir desarrollándolo. No, está interesante eso. Yo conocí tu contenido a través de las redes sociales y me pareció muy interesante y me sentí identificado con algunos de los temas que tú tocas ahí. Y yo dije, me gustaría conversar un poco con Manny, que aquí en 7 segundos lo conociéramos. Pero me parece interesante tu forma de pensar, Manny, porque yo quiero saber qué opinión tú tienes acerca de la religión. O sea, tú eres una persona que crees en algo, crees en Dios, crees en... ¿En qué tú crees? Yo creo en todo. Y cuando digo que creo en todo, es que cada información que hay que te está tratando de dar o un punto de vista o una teoría sobre creencia, sobre el desarrollo, sobre el pensamiento del humano, siempre es válida. Yo creo que el error más grande es caer en el fanatismo y la preferencia por un solo tipo de lectura. Porque así como tenemos religiones que nos pueden dar un viaje de información y teoría desde su perspectiva y de sus creencias, también está la ciencia que tiene sus teorías y sus predicaciones sobre cómo pudo haberse desarrollado el mundo, como también hay hasta ficciones que tú dices, oh, pero mira, este punto de vista es muy bonito. Y cuando digo bonito, me refiero a lo enriquecedor que se vuelve la información. Por ende, toda información es válida, toda teoría es bienvenida, siempre y cuando la podemos ver como lo que es, la enseñanza detrás de cada una de las escrituras.
Y si cada una de estas enseñanzas te trae algún tipo de valor y te ayudan a desarrollarte como persona y aceptar a los otros como son, yo entiendo que es positivo. Ok, entonces tú me dices como que tú crees en todo, pero basándonos en que ya tú tienes cierto conocimiento en diferentes religiones, la ciencia, el cristianismo y diferentes religiones de otros países. Puntos de vista, Exacto. vamos a decir, ¿me entiendes? No tiene Exacto. que ser tan complejo. Hay varios puntos de Exacto. vista, hay de dónde coger información y para mí es importante creer en todo para saber de dónde coger y dejar. Al final del día, siguen siendo opiniones que fueron hechas mucho antes de tú y yo existir. Pero basándonos en todos esos puntos de vista que tú no tienes como una definida que tú dices, bueno, yo me inclino un poquito más por aquí. Yo no pudiera decirte que me inclino por ninguna. Yo puedo decirte que yo aprecio la información que traen a la mesa todas, porque para eso hay puntos de vista. Si yo me voy por una sola, estuviera siendo fanático, estuviera cogiendo una preferencia, estuviera descartando la opinión y el esfuerzo de otras personas, y eso fuese un poco egoísta. No creo que es necesario descartar, menospreciar, no me gusta quitarle valor a lo que ya está hecho, por más ridículo que suene. Al final del día, esa es su opinión, su creencia y está en su derecho. Tú tienes un viaje tú vives en un país que es multicultural, en donde sí podemos tener una influencia fuerte por parte de la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana, pero no podemos descartar que hay varias creencias dentro del país que vienen desde mucho antes, que son ancestrales, que tienen su pureza interna, su palabra, su doctrina y así sucesivamente. Pero la que predomina es el cristianismo aquí. Yo me voy más lejos de ahí. Tú puedes creer en la religión que tú quieres y al final del día, cuando tú vas a cobrar tu cheque del día a día, ¿en qué año estamos? 2025. Después de Cristo. Okay. Significa que no importa lo que tú creas realísticamente, tú tienes que honrar ese Dios en la fecha que está en tu recibo. Entonces, si me llevara de eso significa que esa persona no tiene derecho a expresarse, basándonos en que muchas cosas del cristianismo están basadas en genocida, en erradicar. Lo más cercano a eso, fuera de lo que ya tú tienes establecido en la Biblia, sería la Santa Inquisición, en donde se eliminaban personas que no te pudieran ir alineado con esa información. Volvemos al fanatismo. Exacto, y también hubo una época, bueno, esa misma época que tú mencionas, donde para tú librarte de tus pecados, que era la iglesia que lo hacía, tú tenías que pagar un indulto. Pero yo entiendo que ya esos tiempos, ¿verdad? Hemos evolucionado bastante para... ¿Hemos evolucionado o simplemente ese movimiento se fue adaptando a las necesidades del día a día? Porque cada movimiento ha sido, si tú le das mente, regional. Todas las religiones, en esencia, tratan de sacar lo mejor del ser humano. Claro. En esencia. Muchas otras religiones también muchos otros puntos de vista dentro de la religión son utilizados como un método de control. Entonces, si a eso me voy, siguen siendo puntos de vista. Lo que te permite a ti abrirte a conocer un poco sobre todo es que te permite comunicarte con una amplia cantidad de personas que también tienen un punto de vista. Entonces, basándonos en esos puntos de vista, ¿cómo tú crees que se creó el mundo, por ejemplo? Porque según el cristianismo, nosotros fuimos creados por Dios, Dios creó los cielos y la tierra y todo eso. Lamentablemente yo tendría que decirte que la existencia de la humanidad está basada, tiene muchas teorías hermosas, tanto Dios como la ciencia, haciéndote el Big Bang, pero vienen siendo teorías. Nada es comprobado realmente. Lo que tenemos son muchas historias, muchas enseñanzas, muchos puntos de vista. Y para mí, el universo tan vasto, tan grande, la existencia, la vida en sí, es algo mucho más complicado que no creo que pueda ser explicado por ningún humano, ya que esa explicación está basada en las limitaciones de ese humano. Claro, o sea, tú me estás diciendo que tú crees que existe vida fuera de... Sería muy ignorante de nuestra parte pensar que nosotros somos literalmente la bolita del mundo donde solamente hay vida aquí. Ahora, que eso afecte nuestro día a día o no, son otras circunstancias. Porque mañana podemos enterarnos de que hay 50 comunidades, igual que nosotros, desarrolladas de diferentes puntos de vista en otro universo, y tú y yo tenemos que venir a trabajar igualito.
Normal. Sí. Entonces, no, la pregunta no es si hay otra vida, sino qué cambiaría en nuestro día a día por hacerlo. ¿Nos daría más conciencia? ¿Nos permitiría aceptar que hay algo más importante que nuestro punto de vista nada más? Y si a eso vamos, viviríamos en el miedo eterno de que, nos van a invadir. Fíjate que cuando te hablan de invasión extraterrestre, te están hablando, o de abduction, como le dicen, lo que estamos hablando es proyectando qué haríamos nosotros. Exacto. Entonces, en realidad, toda opinión humana se limita a eso, porque yo no veo a ningún animal rezándole a ninguna criatura, a ninguna esencia, y peor aún, fíjate que tú y yo tenemos que tener algún tipo de especialidad, porque tú y yo solamente podemos estar en entornos hechos por humanos. No podemos estar en la naturaleza en el día a día. No podemos ser como los animales. Tenemos algún tipo de conciencia. Tenemos ropa. Tenemos todo este ambiente que ha sido creado por humanos. Entonces, en cierta forma, los extraños somos nosotros. Bueno, pero nosotros somos animales con raciocinio, entonces... ¿De verdad somos animales o somos humanos? Bueno, ya eso depende del punto de vista del que tú lo quieras ver. Pero, exacto, según la ciencia, nosotros somos animales que razonamos. O sea, y por eso somos seres humanos. Entonces, bueno, si a eso vamos, según la ciencia, los omnívoros tienen los ojos en los lados y los carnívoros, a excepción de algunas pequeñas excepciones, tienen los ojos de frente. Tú y yo tenemos los ojos de frente y somos omnívoros. Entonces, vuelvo y digo, ¿quiénes son los raros en el planeta de ecosistemas establecidos que viven su día a día? bueno, sí. Pero, por ejemplo, Manny, siguiendo el tema de vida en otros planetas, el ser humano siempre ha tratado de buscarle una explicación a lo que no entiende. Eso viene siendo lo más humano que tenemos. Exacto. Nosotros siempre como que queremos buscarle la explicación a lo que no entendemos. Actualmente, el ser humano está tratando de colonizar otros planetas. Por ejemplo, la meta ahora es colonizar Marte, por ejemplo. Hasta lo que se sabe ahora mismo, no hay vida en el planeta. Es un planeta desértico. Entonces, los planetas que nosotros conocemos son, hasta ahora, planetas inhabitados. Entonces, yo entiendo que esa teoría de la vida extraterrestre es una teoría. Pero vamos a definir, por favor, yo quiero que tú me aclares, ¿qué es para ti vida extraterrestre? Porque, por ejemplo, si tú estás buscando un humanoide con tu capacidad y cualidades dentro de otro planeta, yo creo que una visión muy limitada. Sí. Porque pudiera ser un tipo de bacteria. Y ese tipo de bacteria, esa cucarachita que está en otro planeta caminando entre el polvo, equivale a una vida fuera de tu planeta. Viéndolo desde ese punto de vista, sí, realmente. Entonces sí. debemos de dejar, por eso te digo, toda opinión está basada en nuestra percepción como humano. Esto significa que si para ti un extraterrestre es un humanoide con ojito verde, grande, que hace experimentos en criaturas, estamos viendo demasiada televisión, Sí. leyendo pilas de ciencia ficción proyectada desde un punto de vista humano muy limitado. Yo prefiero que tú me digas, mira, imagínate una lombriz de tierra. Ahora imagínate una lombriz de tierra que tiene algún tipo de variante dentro de su físico, como patica, que está en alguna luna de Júpiter. Eso no equivale para ti como un extraterrestre. Bueno, sí, podría ser, sí. El pulpo que está en el mar, que es diferente a todos los otros especies que está ahí. Que hay teorías que dicen que eso pudo haber venido en un meteorito. Entonces, lo que tú tal vez entiendes que es un extraterrestre está muy limitado a tu influencia de cosas que tú has visto en una pantalla o leíste en un libro. Es muy limitado eso. Realmente sí. Imagínate, son demasiado puntos de vista, como tú dices. Y a veces puede ser un poquito abrumador. Por ejemplo, hay muchas teorías acerca de cómo se creó el mundo, fuera de lo que es el cristianismo, el Big Bang. Hay muchas teorías, está los Anunnaki, que los alienígenas nos colonizaron, que fuimos una especie creada por un... Son muchas. J.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, tiene un bello libro que se llama El Silmarillón, Sí. que dice que primero hubo oscuridad y luego hubo movimiento. Y dentro del movimiento se creó el universo.
y te dicen que la luna y el sol salieron de un fruto, de un árbol que era de plata y un árbol que era de oro, y que de su fruto salieron, o sea, cada uno tiene, de la música, salió del movimiento. O sea, cada uno, cada persona, cada religión, cada creencia tiene, como tú dices, la necesidad de llenar esos vacíos de cosas de incertidumbre que nosotros no conocemos. Algunos lo hacen mejores que otros, como la ciencia, que se basa en teorías de cosas que ha experimentado, creado, pero siguen siendo nuestros puntos de vista que se limitan hasta donde llega la comprensión humana de algo. Y mañana, cuando tú y yo no estemos, o esos científicos no estén, la existencia va a seguir igual. Bien, pasando a otro tema, está muy interesante eso. Pasando a otro tema, Manny, ¿qué tú opinas, volviendo ya a la actualidad, acerca del feminismo o el empoderamiento femenino en la actualidad? Bueno, si nos vamos al feminismo actual, el feminismo actual lamentablemente no tiene nada que ver con los movimientos y luchas de las mujeres a través de los años. No es negando que hay algún tipo de fricción, pero si yo me voy a aclarar algo, yo quisiera, como hemos visto también en redes sociales, no existe un... ¿Qué derecho tengo yo legal como hombre que una mujer no tenga? Actualmente, ninguno. O sea, Entonces esto significa que no hay una guerra entre géneros. Lo que hay es algunas empresas que no amparan eso y que simplemente son parte del problema en vez de una solución. Y aceptar a las personas tal cual. El feminismo, si nos ponemos a investigar, fue creado por hombres. Sí, ¿por qué? Porque se descubrió que más de la mitad de la población, por lo menos en Estados Unidos, estaba en sus casas sin pagar ningún tipo de impuesto. Un hombre podía mantener una casa y la mujer se quedaba en la casa. Y hoy en día eso se ha tintado como esclavitud, como abuso, como ser una sirvienta, en donde por alguna razón le hemos dado más respeto y mérito al empresariado que te pasa el cheque que a la persona con la que tú tienes una vida e intimidad en tu casa. Entonces se malinterpreta eso. Bueno, pero, o sea, tú me estás diciendo a mí que el feminismo como tal, el origen, es basado como para que la mujer pague impuestos, o sea, para tener más recaudación, pero ¿De qué vive un gobierno? de la recaudación de impuestos. Y si la mitad de tu población no está pagando impuestos, ¿cómo se convierte eso en un déficit en tu bolsillo? Ok, eso... La mujer es la mayoría. En tu país, el 56%, si no me equivoco, son mujeres. Por ende, si la mayoría son mujeres, ¿de verdad hay un patriarcado? Bueno, el feminismo se basa en eso, en que la ¿Pero mujer... el feminismo de dónde? O sea, el feminismo como tal, porque por ejemplo, el feminismo que hay actualmente es que la mujer quiere tener los mismos derechos sociales. Los vamos a decir. tiene. Los tiene. Lo que no tiene pero... son empresas en su totalidad que asuman eso tal cual. Por ende, ¿no sería el movimiento lo adecuado dar algún tipo de inducción o concientizar? Bueno, pero por ejemplo, ellos se basan en que quieren tener los mismos derechos sociales que los hombres, en el sentido de que, por ejemplo, actualmente vemos que la mujer quiere asumir el rol del hombre. En el área ejecutiva. No. En todo, o sea, en el sentido general. Por ejemplo, la mujer quiere ser quien provee, la mujer ya no quiere depender de ningún hombre, por ejemplo, que... ¿Tú me estás diciendo que la mujer quiere ser un adulto responsable? Bueno, pero por ejemplo, según antes, que cuando estaba la cultura un poquito más tradicional, la mujer era la ama de casa y el hombre era quien proveía. Entonces Como ya... dijimos al principio, el hombre ganaba suficiente dinero para mantener una casa y esa mujer que tú estás diciendo que estaba en un momento incómodo, era quien pasaba los valores reales a la familia. Yo prefiero que la madre de mis hijos sea quien pase los valores que una nana o que un sistema o tu pantallita del celular. ¿O no? Bueno, sí, pero actualmente eso se ha perdido porque, por ejemplo, ahora la mujer tiene que trabajar también. Entonces, quien ¿Y cuida, por por qué ejemplo... tiene que trabajar la mujer?
Bueno, porque ya la sociedad ha cambiado y requiere por la la necesidad de un necesidad. impuesto que tengo que pagarle al gobierno. Porque Bueno, sin ese impuesto no hay nada. Es una movida económica, por peor que suene. Y no estoy diciendo que sea malo ni bueno, me alegra que hay muchas mujeres increíbles que están hoy en día, antes de tú hablarme de opresión, hay muchas mujeres que están llenando muchas posiciones importantes. claro. Hay muchas mujeres que están ahora mismo encabezando un paquetón de departamentos donde hay hombres que ella es la líder, que ella es la jefa, que ella maneja ese grupo de personas de una manera impecable porque traen una estabilidad emocional. Toda mujer merece ser protegida, amada y querida y respetada por el hombre. Sin embargo, hay empresas que no cumplen con eso. Por ende, hay que concientizar, no ponernos en contra como si hubiese una guerra reflejada de otros países que no tienen nada que ver con nuestra cultura. La mayoría de casas en este país tienen un padre ausente. Claro. Son pocas las personas que yo conozco que se dieron el lujo de tener a su mamá y a su papá como un núcleo familiar. ¿A qué tú crees que se debe eso? Malas decisiones tomadas por nuestra falta de educación. A veces hay mujeres, no todas, que han cualquierizado el parir un muchacho, olvidándose que lo más sagrado que puede darle una mujer a un hombre es un hijo. Claro. Hay muchas mujeres que están dispuestas a tener un muchacho de un hombre que ella ni siquiera tal vez quieran de verdad o valoren de verdad o ven un futuro con él, pero sí ven la oportunidad de sacarle un beneficio económico. Y muchas veces le niegan la existencia del hijo si esa persona no paga por ver a su hijo. Entonces, no me suena mucho a patriarcado eso. No, yo Más cuando el entiendo. machismo es incentivado por mujeres que son más tóxicas que el padre ausente. Sí. Porque cualquiera puede parir, no todas son madres. No. Ser- Igual que como no todos son padres, o sea, a pesar de que Entonces, pueden si tú sabías concebir. que tú te estabas dando al tigre más tigre del barrio, ¿qué te hizo pensar que él iba a dejar de ser tigre por tú tener un muchacho con él, en vez de tú tener una conversación con él y decirle, ven acá, si yo tuviese un hijo tuyo, ¿cuál sería nuestro futuro? ¿Por qué tú asumiste que tú salir embarazada de él iba a cambiar su punto de vista sin tú tener esa conversación? Volvemos a la falta de educación. Sí, realmente. Yo no puedo echarle la culpa ni al hombre ni a la mujer. Yo le puedo echar la culpa a un sistema que no me ha dado las herramientas para yo pensar por mi lado, ya que nuestra conversación viene siendo representada por una minoría social, no la mayoría. Entonces, de verdad, hay que buscar un culpable o entender que todos tenemos parte que ver en la falta de las soluciones. Pero, por ejemplo, actualmente se da una dinámica entre géneros donde la mujer le tira al hombre, el hombre le tira a la mujer. Entonces tratan como de estar en esa dinámica. Por ejemplo, hay un término, Tú dices tira. exacto, como que hay una... Hay un conflicto. Exacto, hay un conflicto. Por ejemplo, hay un término muy popular que utilizan las mujeres que es llamar a los hombres princesos, el famoso término princeso. ¿Qué tú opinas sobre eso? Al igual como estábamos hablando, anteriormente vivíamos otro tipo de generación. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ver con inmediatez, en donde el día a día a la gente se le olvida que una relación hoy en día no es lo que era una relación en los 90, no era lo que era en los 70. Por ende, el costo de la vida se ha vuelto muy alto y esas expectativas sociales que tú tienes. Imagínate que para tú salir al cine con tu pareja hoy en día se convierte, si tú no tienes una solvencia económica que te lo vaquea, a ti se te pueden ir hasta 3,000 pesos en una noche, en donde tú fuiste simplemente a caramba. comerte un pedazo de pizza, en donde tú fuiste a comerte un pedazo de pizza después de ver una película y tú querías una mejor experiencia. Y si tú no generas ese dinero, tú tienes que pedirlo. Entonces, el caso del princeso, como le quieren decir, tal vez simplemente es una persona que en ese momento no está ajustado a las exigencias sociales que habían en el momento o que esa persona creen. Porque, ¿qué te hace un princeso para ti? Bueno, según las mujeres son los hombres que no aportan, son estos hombres que, exacto, que son los hombres 50-50, que son los hombres que si tú no me buscas, yo no te busco. Y que- eso no sería tal vez un hombre que no te conviene, que es una persona que no llena esa expectativa o que no está preparado para una relación real. O tal Porque vez, quien sea que te pide un 50-50 te está diciendo a ti que
no está en ti. ¿Verdad? Y que le cuesta su dinero. Exacto. Así que yo no lo viera como simplemente decir un princeso. Yo diría que esa es tu primera señal de que esa persona es una pérdida de tiempo para ti. O tal vez, por ejemplo, porque mira qué pasa, o por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, las mujeres actualmente entienden que quieren asumir una posición de mujer tradicional, pero quieren quedarse siendo como la mujer empoderada que tenemos actualmente. Entonces, como que me voy de un lado cuando me conviene, pero me quedo de un lado cuando me conviene. Entonces, yo diría algunas mujeres. No, exacto. No podemos generalizar. No, porque bueno, ahí el problema exacto, más grande que tenemos pero es la generalización. algunas mujeres, exacto, como que tienen esa dinámica que me muevo para acá, me muevo para acá. Entonces, le llaman princeso a ese tipo de hombre que si tú no me hablas, yo no te hablo, si tú no me buscas, yo no te busco, que 50-50, ¿te entiendes? Entonces, oyéndote, es un grupo de mujeres que hace eso. sí. Y a esas mujeres le toca ese grupo de hombres. Entonces se llama balance, lecciones de la vida. Todo el mundo quiere la parte bonita de una relación, pero nadie está dispuesto a pasar por los sacrificios que hay para mantener esa relación. Claro. Tratamos las relaciones como si fueran suscripciones. Si hay algo que no nos gusta, lo cancelamos. Si hay algo que no nos cuadra, le damos banda. Nos hacemos esta idea de que merecemos un grupo de cosas y no siempre estamos dispuestos a ganarnos esas cosas. Más cuando tenemos una dopamina eterna en las redes sociales enseñándonos un punto de vista que no es real. Todo lo que nosotros vemos en redes sociales pasa por edición, pasa por un proceso de producción y a veces la esquinita bonita que tú ves en esa casa es la única esquina que se limpia. Entonces, tal vez lo que nosotros tenemos es un enfoque erróneo de la vida en donde le estamos dando prioridad a una vida virtual que a la vida real. ¿Cuál tú crees que sea la diferencia entre masculinidad sana y masculinidad tóxica? Yo creo que la palabra sería actitudes tóxicas. Porque si no va, el problema de una masculinidad tóxica para mí es ausencia de masculinidad. Porque lo que hace a un hombre masculino es su capacidad de manejarse con las circunstancias que le da la vida, con el liderazgo natural, con esa facilidad que tienen algunos hombres de optar por buscar soluciones a problemas, no ser el eco del problema. Muchas de las cosas que nosotros vemos como actitudes tóxicas vienen por una crianza que no estaba bajo el control de esa persona. Viene influenciada por su entorno. Por eso hay algunas madres que son más tóxicas que el padre ausente. La ausencia paterna, te lo voy a poner de esta manera. Yo creo que es muy injusto demandar un ejemplo de alguien que no lo tuvo. Y el hecho de que hubieron unas excepciones de personas que independientemente de sus circunstancias optaron por lo mejor, esas personas tuvieron que pasar por algún proceso de epifanía, aprendizaje, o aprendieron a caer para levantarse y mejorar sus circunstancias. Pero si queremos, en toda nuestra conversación, siempre tratamos de buscar un culpable. Tratamos de buscar, mira, esto es por esto. Entonces, yo te lo voy a poner así. La gente te habla de la generación de cristal. Yo entiendo que lo que causó la generación de cristal fue que muchos adultos como yo, que fuimos criados en un mundo donde la tecnología estaba emergiendo, nosotros cuando tuve esta gente que tuvieron su muchacho, nosotros le empezamos a pasar el celular a ellos porque nosotros queríamos usar el nuestro. Sí. Entonces, es muy cómodo tú decides de tu mesa, estos chamaquitos de ahora están perdidos, no sirven. Entonces, un momento, ninguno de esos chamaquitos tenían la capacidad o la potestad de comprarse un celular. Tú se lo pusiste en la mano. O sea, que básicamente quien está educando a nuestros hijos en esta generación es la pantalla. O sea, ellos se educan por lo que ven y consumen. Pero mira lo que tú acabas de decir. Quienes están educando a nuestros hijos son la pantalla. Los padres de esos niños le pasaron una pantalla y se limpiaron sus manos porque ellos querían entretenerse con la suya. Y estos son los frutos de esa cosecha, que es muy diferente. No todos son así. Hay muchas excepciones sociales, pero dentro de la mayoría nos dejamos cegar nuestro presente y nos nubla de nuestro futuro. Por ende, no se trata de buscar un culpable, sino de aceptar que todos tenemos algún nivel de culpa en este proceso. Y ahí está la diferencia.
¿Qué tú entiendes que va a pasar en el futuro, basándonos en eso de la generación de cristal y de la forma en que se están educando los niños actuales? ¿Qué tú crees que va a pasar en el futuro? Por ejemplo, actualmente, si tú te fijas que hay muchas personas, muchos jóvenes que quieren ser influencers y se enfocan, que yo quiero ser influencer porque hay un mercado ahí que económicamente es rentable. Y ya como que la mayoría de los jóvenes, o un grupo de jóvenes, no vamos a decir la mayoría, un grupo de jóvenes, como que no se enfocan tanto en estudiar, en prepararse, sino como que quieren el camino fácil, porque como tú mencionas, vivimos en una época de inmediatez y queremos todo ahora. Volviendo a lo que estábamos hablando ahorita, imagínate, yo te voy a poner una situación más interesante. Hoy en día hay mucho menos atletas que antes. Y esto está siendo percibido desde hace un tiempo como compañías como EA Sports. EA Sports, junto con ESPN, han desarrollado, yo no sé si tú te has dado cuenta, muchos juegos de plataforma que emulan directamente lo que pasa en un juego grande. Sí. ¿Por qué tú crees que es eso? Bueno, yo entiendo que por la facilidad que tiene, tú, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, uno de los juegos más populares de deporte es el FIFA. Ok. El FIFA es... Fíjate que cuando el boom de las consolas, había muchos juegos sensacionalistas que tenían que ver una dramatización del juego y habían variables. Por ejemplo, Baseball 2020, que era sobre el futuro, y medio jocoso. Con el tiempo empezaron a ponerse tal cual tú lo veías en la televisión. Porque se estaban dando cuenta que los jóvenes no les interesaban los deportes. Entonces te crean estos juegos para que tú veas esa experiencia y ver si te incentiva a consumir el deporte. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes el muchacho de hoy en día, el adolescente de hoy en día o el adulto que se mete en Twitch y en Twitch esa persona tiene acceso a jugar NBA 2K con un jugador en tiempo real con el cual puede chatear, puede hablar, puede compartir y jugar desde el otro lado de su mando. Imagínate ese mismo niño que tú como padre que ha visto tradicionalmente los juegos, decide llevarlo al estadio a ver un juego de básquetbol. ¿Cómo se va a sentir el niño que tiene que estar alejado de ese jugador, sin derecho a hablar con él, accesarlo en ninguna forma porque tiene que jugar, cuando él en la sala de su casa o en su habitación tiene una intimidad que ningún estadio le ofrece? Puede controlar el juego, puede controlar qué equipo, con qué equipo juega. Tiene más privilegios que lo que te da la cara experiencia de llevar a un muchacho a un juego en vivo. Pero, ¿qué tú crees Pero ¿me entiendes por dónde voy? No. Si eso es el deporte, imagínate ahora todo lo otro. Todo lo otro está influenciado por eso. Lo que tiene un muchacho queriendo ser un influencer es el hecho de que lo que consumen en su día a día es eso. Exacto. Si nosotros estuviéramos viendo vaquerada, todavía quisiéramos ser vaqueros. Sí. Entonces, estos jóvenes que están viendo no solamente el influencer, sino la dinámica y la interacción de dopamina que le brinda tener ese contacto con la persona que está del otro lado, claro que debe de motivarlo a querer hacerlo. El problema está en la inmediatez. Yo voy a ser influencer sin tener un plan. Yo voy a ser un influencer sin conectar con personas en temas antes de lanzarme. Entonces abrimos una puerta muy amplia de decepción, en donde tal vez, déjame darte un ejemplo. Nosotros tenemos este bello estudio, esta área, y nosotros estamos planificando hacer un podcast. Imagínate tú dedicar toda tu energía a desarrollar un podcast y tú no tener seguidores que no conectan contigo. Porque tú entiendes que tal vez si tú compras seguidores, tú puedes hacer un número bonito que se vea en pantalla para llenar un checkmark. Exacto. Lamentablemente eso no es sostenible. Al igual que las relaciones, queremos la parte bonita de la relación, no queremos agotar los procesos que están detrás de eso. Entonces, hay dos vertientes. Sí, yo quiero ser un influencer, ok, pero aparte de ser un influencer o un youtuber o cualquier otra, ¿estás haciendo lo necesario para garantizar que vas a ser visto? ¿Cómo te manejas tú con la crítica? ¿Lo que tú dices en realidad le importa a la comunidad o tú estás enfocado en lo que la comunidad quiere escuchar? Todas estas son lecciones que vienen con la marcha en el agotamiento del proceso. Quienes no agotan esos procesos se van a ver con una pared que se llama la realidad. Y viene la decepción y peor aún,
viene la proyección de decir, ay, tú sabes cómo son la gente, tú sabes cómo la gente es. En todo está mal, menos tú. Exacto. Entonces, si tú siempre tienes la razón, ¿cómo tú sabes lo que tú tienes que corregir? Sí. Pero, por ejemplo, basándonos en eso, al punto que yo quiero llegar es como en el futuro, por ejemplo, como tú dices, si tuviéramos en los tiempos de los vaqueros, quisiéramos ser vaqueros, o sea, todo es una cuestión de influencia. Entonces, ¿qué tú crees que le espera a la sociedad? Porque ya los jóvenes no se interesan, por ejemplo, ya los jóvenes no, la mayoría o un grupo no quieren ser peloteros como antes, que había una gran cantidad de jóvenes que querían ser como Sammy Sosa, por ejemplo, como Pedro Martínez. Ya no tienen ese tipo de referencia y ahora quieren ser como el streamer. Harán otras cosas. Sí, lamentablemente harán otras cosas. Y muchos paquetes tradicionales como el deporte tendría que optar por cambiar su currículum, cambiar su presentación. Eso tal vez incluya incluso algo tan ridículo como tú empezar a poner robots dentro de juegos porque los humanos no van a ser suficientes para llamar la atención de ese público. De repente, por eso te di el ejemplo de Baseball Star 2020. Cuando tú ves Baseball 2020, que es un juego de Neo Geo que salió en los 90, de como dicen, maquinitas, el concepto entero era que habían tanto hombres como mujeres y habían humanoides que cyborg que estaban combinados y robots que eran parte del juego. A donde tú veías la grada estaba completamente cubierto y todo esto está en píxeles, que era como una visión muy exagerada e entretenida que en cierta forma te está dando un preámbulo de a dónde vamos. Hoy en día la inteligencia artificial, la tecnología se ha vuelto más importante que cualquier otra cosa porque ayuda a que todo siga otro curso. Por ende, lo que sea que tú y yo tengamos en nuestra cabeza, que era el mundo de antes, ese mundo ya no existe. Entonces, no podemos esperar que el futuro salga de nuestra nostalgia. Tenemos que enfrentar lo que viene con el día a día. Esos jóvenes que hoy en día sonarían que están locos o desviados de su conciencia, están pasando por una etapa. Y esa etapa vendrá con prueba y error. Algunos tendrán éxito si agotan los procesos, algunos tendrán que simplemente hacer otra cosa, pero nuestro mundo lo que va a hacer es completamente diferente a lo que recordamos y pensar que la tecnología no va a ser parte de ese mundo sería muy limitada esa información. Sí, realmente. Por ende, no podemos predecir el futuro, pero sí te puedo decir que podemos prepararnos para él. Para lo que viene. Así que lo que viene es un capítulo nuevo. Vienen diferentes fusiones, vienen diferentes... El siguiente paso de la evolución. El siguiente paso, y tal vez ni siquiera tenga que ver contigo y conmigo, tal vez tenga que ver con la generación alfa que está saliendo ahora, porque así como tú puedes decir, mira, estos jóvenes, los Gen Z, ya tienen su juventud y fueron la primera generación que pasó por la pandemia que pasó. Por ende, hay muchas inseguridades, hay muchas lagunas que quedan. Vivimos en un mundo donde la salud mental es una lotería, en donde se ha limitado no preocuparse por un paciente, porque un paciente sano es un cliente menos. Sí. Los negocios para que funcionen deben de ser sostenibles y por más cruel que suene eso, es una realidad que no se puede ignorar. Ignorarlo siempre va a ser el problema. No es así. Manny, de verdad que me siento muy agradecido por esta conversación. Ha sido muy, muy interesante y de mucho valor. Y yo espero que podamos seguir conversando en otra ocasión y podamos seguir tratando más temas, porque se quedaron muchos temas que me gustaría hablar contigo, pero ya por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Pero agradezco mucho la oportunidad y me alegra saber que algunas de las cosas que se dijeron te son útiles a ti y a las personas que nos están mirando. Bastante. Yo espero que tú te comprometas conmigo a volver. Cuenta conmigo para lo que sea. Yo siempre agradezco todas las oportunidades que me dan, específicamente espacios como estos, que gente joven y gente de futuras generaciones tenemos que dejarle algo útil a ellos. Lamentablemente, la verdad no siempre se hace viral, el escándalo sí, pero eso no debe de desviarnos nunca de nuestro norte, claro, que es tratar de dar lo mejor de nosotros siempre. Siempre, es así. Amigos, gracias por acompañarnos en esta fabulosa entrevista con Acosta. Síganlo en las redes sociales, recuerden suscribirse, darle like y mantenerse en sintonía con 7 segundos para que sigan al tanto de todo lo que va a acontecer y está aconteciendo en 7 segundos. Muchas gracias.
Bye.